micrófono está, sí. Buenos días, gracias a todos por estar aquí, gracias a las dos organizaciones, a mis dos organizaciones preferidas en este país, por haber convocado a este foro. Y quiero hacer lo más informal posible este primer diálogo, y eso quiere decir que sea un diálogo acá arriba y que pronto se convierta en un diálogo entre todos nosotros, muy brevemente porque lo merecen. Y para quien no esté enterado, diré que Jacqueline es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Michoacán, maestra en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional, consejera del Consejo General del IFE de 96 a 2003, comisionada del IFAI de 2007 a 2014, comisionada presidenta en esa misma institución, y lo digo porque lo creo, en lo que puede ser los mejores años de esa institución. Hoy es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y está adscrita al Centro de Estudios Políticos de la UNAM, donde es profesora titular A. Javier Hernández Valencia es peruano originalmente, y todavía, supongo, graduado en la Facultad de Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Perú, maestro de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con formación en Derechos Humanos y Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Es representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este puesto lo ocupa desde septiembre del 2010 y en sus 22 años de carrera ha laborado para la ONU y ha desempeñado cargos en Colombia, Haití, Guatemala, Ruanda, El Salvador y en la sede del Secretariado de Naciones Unidas en Nueva York. Yo me llamo Carlos Puch y soy periodista. Desde que Mario me planteó esto, me gustaba la integralidad, porque yo creo que lo que sucedió hace 6 meses en Iguala representa la trágica y fatídica unión de todo lo que venía fallando y lo que habíamos olvidado en el país desde hace 10 años. Y cuando digo todo, quiere decir que tiene un pedazo de corrupción, y tiene mucho de narcotráfico, y tiene un pedazo de violencia, y tiene un pedazo de desprecio a los derechos humanos, y tiene un pedazo de ausencia de Estado de Derecho, y tiene mucho de no transparencia, y que todo, una noche, termina juntándose, y que solo lo vamos a acabar de entender integralmente cuando entendamos que es parte de todo. No olvidemos que sabíamos desde años antes que el presidente municipal de Iguala había llegado, por ejemplo, ahí por el dinero que tenía, y que ya que hemos construido a nuestras elecciones en concursos de lana, y que el único que puede acceder a participar en las elecciones es el que tiene lana y consigue lana de muchas partes, por eso el señor Abarca era el candidato ideal, porque él podía pagar solito su campaña y poner cosas y tal. Entonces, digamos que la llegada de Abarca reflejaba un sistema electoral que se había construido con dinero, y él había hecho dinero. Había hecho dinero primero con joyas y, según sabemos ahora, después aliado con el crimen organizado. Entonces, no olvidemos que parte de lo que pasó esa noche tiene que ver con un sistema electoral que se había entregado a la lana, que aquí gana el que tiene lana para hacer elecciones. También sabemos que el sistema de justicia sabía que Abarca era sospechoso, por lo menos en 2 asesinatos, que había una investigación enorme, porque la hay, porque existen los papeles de una investigación sobre un asesinato, por lo menos, en donde todo indica él había cometido, físicamente, no solo lo había ordenado, y que el sistema de justicia había obviado, olvidado, es decir, que se habían construido 7 tomos, yo conozco personalmente los 7 tomos de esa investigación, y que no había pasado, habíamos hecho muchos papeles, ese es nuestro sistema de justicia, 7 tomos de papeles de una investigación y no había pasado nada. ¿No? Entonces teníamos un sistema de justicia que era incapaz de llevar a la justicia a alguien por un asesinato. Otra parte de lo que estalló en Iguala hace 6 meses. Tenía otra parte política que a mí siempre me da escalofríos, que era que un líder político como René Bejarano había venido a visitar personalmente a 2 líderes políticos, que era el Procurador General de la República y el Secretario de Gobernación, había dicho, oigan, ese señor es un asesino, y ninguno de los 2 secretarios de Estado habían, no quiero
no quiero porque no lo sé, pero habían o no decidido, o se habían olvidado, o no tenían las herramientas para hacer absolutamente nada en lo que era una negociación política entre dos actores políticos acerca de un asunto de justicia. Lo cual nos habla de cómo funciona la relación entre la política y la justicia. Bueno, eso también estalló esa noche en Iguala. Hoy tenemos suficientes datos para saber que el gobierno federal sabía, no digamos el gobierno estatal, sabían con precisión el fenómeno que estaba sucediendo respecto, por ejemplo, a la amapola en el estado, lo que significaba Iguala para los dos cárteles, la bronca que había de cárteles en Iguala, y sabían también perfectamente lo que era la policía de Iguala y a quién estaba entregado. Hoy tenemos datos suficientes para saber que todo el mundo sabía que esa policía era una policía que cuidaba otras cosas y no la sociedad. Bueno. Y una noche todo eso se junta y estalla ahí. Y luego nos damos cuenta que un gobierno federal que dice que tiene un plan de radio vital tarda días en intervenir, y un gobierno estatal levanta las manos y se va corriendo, y llevábamos meses todos diciendo, uy, ¿no será que en ese gobierno estatal se roban algo de dinero? Pero no pasaba absolutamente nada hasta que estalló eso. Es decir, a mí me parece que el significado de Iguala tiene que ver con que se nos juntó todo, y por eso yo creo que esta conversación, que va a durar hasta las 3 de la tarde hoy, es muy importante, porque trata de entender que el país no se va a arreglar tocando solo ciertos asuntos, porque eso medianamente lo hemos intentado, ¿no? Es decir, por ahí en algún año se pasó una mediana reforma electoral chafa, pero más o menos que quiere arreglarlo, luego volvemos a arreglar luego, y que es un problema integral, que no podemos creer que corrupción y opacidad y violaciones graves de los derechos humanos y falta de reforma real del sistema de justicia, que no todo va pegado, y falta de un sistema que de verdad, que todo va junto con pegado. Y por eso es que creo, y solo aquí me voy a quedar y le voy a dar el paso a nuestros invitados de verdad, y por eso creo que ese debe ser el tono de nuestra conversación hoy, y el tono debe ser que este es un problema integral que no se va a solucionar con parches en corrupción, en justicia, en aquí, sino que tenemos que pensar al país de manera, porque lo que nos estalló en las manos y la tragedia de hace 6 meses, de la noche de Iguala, tiene que ver con todo junto. Y así pasa, en la vida pasa así, que una noche todo estalla porque estaba todo listo para que estallara. No es un azar, no es un acto extraordinario, es la consecuencia de años de no haber puesto atención en todas esas cosas. Te toca, Jacqueline. No podía estar más. No podía estar más de acuerdo con Carlos. Realmente creo que Ayotzinapa, Iguala, lo que hizo fue estallar en la cara de todos los mexicanos problemas que estaban ahí pues desde hace mucho, y que aun cuando las autoridades estaban conscientes, pues no había realmente un reclamo consistente, continuo de parte de la sociedad, sino así como el gobierno ha pretendido atacar el problema de las complicidades entre las autoridades y el narcotráfico o el crimen organizado, de la misma manera que se ha infiltrado de manera terrible el dinero en las elecciones, todo esto que ya lo sabemos. El problema es que para atacar este problema, que como bien dice Carlos, son problemas que hay que verlos integrales, pues es que tienen un fondo estructural, es decir, no es un asunto lo que sucedió en Tlatlaya o lo que sucedió en Iguala, no son asuntos que se pueden combatir como si fueran eventos que requieren solamente soluciones específicas o directas para esos eventos, sino que justamente lo que requieren es verlos como problemas que están incrustados de manera muy clara y estructuralmente. Como bien decía Carlos, es un problema de nuestro sistema de justicia, es un problema de nuestro sistema de procuración también, de la justicia, de las policías, etcétera. Entonces, lo que yo quisiera plantear aquí, creo que lo importante es que
Es cierto que hemos ido avanzando, y yo voy a hablar de la parte que conozco un poco más, que tiene que ver con transparencia como una palanca que debe en principio de ayudar a frenar la corrupción, a hacer visible en dónde están los focos de corrupción, en dónde están realmente esos puntos de corrupción, y para eso ayuda la transparencia. Y lo que hemos tenido es realmente a lo largo de los últimos 12 años muy importantes reformas en materia de transparencia. Ha habido intentos muy fuertes, recuerdo uno sobre todo en 2009, de regresión muy clara en materia de cerrar la información, de ponerle candados, es decir, no ha sido un proceso de afianzamiento de los procedimientos de transparencia, sino que ha sido un proceso, pues como todos los procesos, que tienen avances, que tienen intentos de retroceso, y que el acompañamiento y la acción muy clara de la sociedad civil es así muy fuertemente articulada en el tema del derecho a la información, la transparencia, las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos y también sobre libertad de expresión, que creo que están todas estas muy fuertemente asociadas. Eso es lo que ha hecho que podamos ir avanzando. Pero también creo que los que tenemos en materia de acceso a la información como una herramienta en manos de los ciudadanos y en manos pues también de los periodistas, que también son ciudadanos, pero digamos que tienen un papel de traducir la información y hacerla, pues difundirla, hacerla accesible a todos los ciudadanos. A pesar de que tenemos mejores elementos de transparencia, lo que creo es que hemos avanzado en las leyes, tenemos mejores leyes, pero lo que no tenemos son ni mejores archivos, ni mejores récords de lo que es la documentación de las acciones públicas. Es decir, tenemos que meter el dedo no solamente en cómo se organiza la información, sino cuál es el contenido de la información. Con mucha frecuencia tenemos acceso a información, nos dan el documento, pero es un documento o intraducible, es decir, incomprensible, o es un documento que no da cuenta realmente de lo que fueron las decisiones y de lo que fueron efectivamente las acciones que tomó la autoridad. Entonces, tenemos en materia de transparencia que avanzar justamente para que podamos ir más allá de leyes que yo creo que ahora son cada vez más complejas, también más difíciles de poner en práctica. Sí, yo estoy preocupada porque tenemos una muy buena reforma constitucional, tenemos una ley general de transparencia que está, espero, a punto de ser aprobada, pero que cuando uno piensa en cómo se va a poner en práctica todas las distintas modalidades que hay ahí respecto de transparencia proactiva, respecto de datos que tienen que estar en las páginas de todas las autoridades, pues encontramos que hay fuertes dificultades. Pues ¿por qué? Pues porque no tenemos un entrenamiento para que la información fluya así. Entonces, esto quiere decir que tenemos que ver el problema de la transparencia como una herramienta para el combate a la corrupción, para el combate a las desviaciones de los servidores públicos, pero tenemos que entenderla con todas sus distintas modalidades. Es decir, no podemos nosotros quedarnos solamente con el tema de buenas leyes, sino que creo que uno de los puntos que desde la sociedad civil responde, tenemos que poner el énfasis en cómo se documenta lo que hace la autoridad, porque la calidad de eso, cómo se documenta, puede hacer la diferencia en que tengamos realmente información que podamos nosotros armar, que podamos nosotros contrastar para efectivamente tener los suficientes datos para que podamos a partir de ahí hacer estrategias de cómo avanzar. ¿Por qué? Esto me interesa mucho porque yo creo que es el próximo paso de Felipe. Quisiera que te expandieras en esto. Porque es muy importante que la sociedad civil, cuando pase esta Ley General de Transparencia, que va a pasar, estamos a pasar, hay que concentrarse en la ley, en el archivo en la Ley General de Archivos.
yo soy un pesimista por naturaleza y le decía a los amigos de MexLeaks que yo creo que vayan a recibir muchas cosas porque ningún funcionario en México hace documentos que después uno pueda filtrar como secretos. Como no están obligados a hacerlo, no lo hacen. Pondré un ejemplo, hay un escándalo en Estados Unidos hoy porque Hillary Clinton utilizó un correo personal para asuntos personales, porque su correo, perdón, para asuntos profesionales, porque su correo de statedepartment.gov es público y debe ser público y se puede pedir públicamente. Bueno, acá también. Sí, lo que pasa es que aquí no hay ningún problema si todo el mundo usa su Gmail y ese no lo puedes ver nunca, es decir, no hay ninguna ley que lo sancione, y por eso la ley de archivos, y quisiera nada más que utilizaras unos minutos de cómo algo que la sociedad pudiera hacer ya es, pasando esta ley de transparencia, que insisto, ahí sí soy optimista, va a pasar, y muy pronto, la sociedad debería concentrarse en proponer, luchar y exigir la ley de archivos y de cómo tienen que documentar sus acciones cada servidor público, para que entonces haya algún documento que robarse como whistleblower y pasarle a MexLeaks, porque si no MexLeaks va a estar vacío, porque nadie documenta sus acciones en el gobierno. Sí, o va a estar lleno de denuncias y de impresiones que no tienen ningún sostén, ¿no? Que también eso es otro asunto. Pero yo quisiera concentrarme en el asunto de la Ley General de Archivos, que estaba contemplada para que fuera emitida al mismo tiempo que la Ley General de Transparencia. Y creo sí que la falta de una atención, y ahí yo también hago mea culpa, de la sociedad civil y de la opinión pública, estuvimos muy centrados en el tema de cómo se iba a armar la Ley de Transparencia, y la Ley de Archivos, hombre, se ha estado trabajando y el Archivo General de la Nación ha estado trabajando, pero no hay documentos que nosotros podamos ver para ver ni siquiera en dónde están los grandes debates. Esto ha estado fuertemente concentrado por la Secretaría de Gobernación en el enlace legislativo, que tiene que ver con la propia estructura del Archivo General de la Nación. Entonces creo que ese es el punto que tenemos que ir ahora, no solamente para saber cómo se deben armar las series de archivos y cómo debe ser la parte técnica, sino que tenemos que ir a la parte de los contenidos, de cómo hacer para que lo que se documente sea efectivamente lo que está sucediendo, y no que tengamos archivos a lo mejor bien organizados, pero totalmente triviales o sin información adecuada. Entonces sí tenemos que ir sobre ese tema. Sí, porque los funcionarios han aprendido muy bien que es muy sencillo, pues ya no hago documentos para luego poder decir de verdad que no existe la información. ¿Tienes ya el micrófono? Sí. Vamos ahora con Javier. Adelante. Tu intervención inicial, Carlos, me ha provocado casi unas ganas de travesura reales. Entonces voy a hacer una intervención para buscar una intervención tuya. Como formalmente soy el representante del alto comisionado para los derechos humanos, Carlos, ¿dónde quedó la presunción de inocencia para el señor Abarca? Yo creo que tuvo presunción, yo creo que ha tenido presunción de inocencia hasta hoy. Bueno, no en los medios, pero los medios no estamos obligados a la presunción de inocencia, ¿cierto? No, una gran discusión. Este es un buen punto. No, es decir, los medios... La autoridad está obligada. Exacto, la autoridad está obligada a la presunción de inocencia. ¿Dónde quedó? Yo no creo que haya, yo creo que era mucho peor antes, yo creo que no haya un problema de presunción, yo creo que los medios con los medios no ha habido cero presunción de inocencia, yo creo que con él hay presunción. Bueno, él tuvo una investigación de homicidio 1 año y nadie dijo absolutamente nada, no se supo, eso fue, insisto, hay 7 tomos de investigación sobre él, de homicidio, que nadie conoció porque se guardó toda la reserva del caso en esa investigación, de un homicidio del 2013, investigación que todavía seguía activa hasta el año pasado, verano, en donde por presunción de inocencia nunca se supo nada, no se le arrestó, no se le exhibió, nada. Todo esto lo sabemos después de que él huye como profe. Es decir,
sí hay. Es decir, yo creo que con él, por lo menos, y como a él se le ha tratado el proceso de inocencia, se le gira un orden de aprehensión después cuando él huyó prófugo, y los medios sí, pero los medios no tienen ningún... Quería apretarte ese botón, sí, porque más que confrontarte, lo que quería era más o menos poner en el ambiente, ¿no? Que estamos entre un mundo de convencidos en la primacía de los derechos humanos, uno. Dos, estamos entre un mundo de convencidos de que esa exigencia de la primacía de derechos humanos tenemos que dirigirla a las autoridades, en primer lugar, y fundamentalmente a las autoridades. Y estamos en un mundo entre convencidos de que, en tercer lugar, es algo que se extiende más allá de las autoridades también a una actitud nuestra sobre lo que esperamos de las autoridades, pero también sobre lo que le concedemos a los ciudadanos. Y entonces mi punto es, porque estoy contigo, cuando tú dices, hubieron algunos pocos, nosotros tenemos el comunicado en el cual, cuando se producen los crímenes de los miembros de la Unión Popular, nosotros recibimos a los sobrevivientes de ese atentado y expresamos de manera pública que había una necesidad de investigación muy profunda por la implicación de autoridades locales en ese crimen, que es a lo que tú te refieres con los varios tomos y volúmenes de la investigación. Cuando yo hablaba de la presunción de inocencia, hablo de todo esto que muchos de los aquí presentes, amigos, todos que conocemos además por nombre propio, no solo está Mario, está Santiago, está Abel, todos los que nos hemos acercado también al caso, al parteaguas, como todos ahora llamamos, al caso de Huala y la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, con tantas cosas que se sabían, ¿no? La inacción, que no es presunción de inocencia, ¿no? La inacción debió haber podido generar condiciones para luchar contra la impunidad y ojalá, a veces decimos en nuestros sueños, haber evitado que esto sucediera. Pero otra de las cosas que decimos en las organizaciones y compartimos y escuchamos es que pues se ha construido una narrativa, se ha construido una versión oficial, una versión frente a la cual las familias y las organizaciones que acompañan a la familia tienen abundantes puntos de, si no interrogantes, inclusive hasta de franca discrepancia. Y entonces es curioso porque la narrativa construida y la versión que las propias familias dicen rechazar es sin embargo parte de, un poco en tu introducción, ¿no? Lo que sí se acepta de la versión oficial, que es que ya se encontró el culpable. Y eso está en debate. Y por eso el tema de la presunción de inocencia es solo una provocación. Es para decirte que tenemos que mantener el conjunto de, por lo menos en la perspectiva de la organización que yo represento, el conjunto de la armonía de derechos para no avanzar derechos que no son preciosos atropellando derechos de otros. Y entonces cosas muy delicadas como por ejemplo sí, déjenme 5 minutos con el cepillo, ¿no? Que yo lo voy a hacer hablar, testimonio directo de una persona profundamente dolida y desvalida y sin autoridad que ejerza el debido proceso y el imperio de la ley. Y entonces, ¿a qué quiero ir? Quiero ir a lo siguiente. Yo creo que es un momento muy delicado. Crisis, no crisis. El momento es muy delicado porque en los años que yo llevo en México, como lo ha también graficado Jacqueline, he sido testigo y hemos sido con nuestro equipo y ustedes partícipes de apuestas muy complejas a la construcción institucional, no solo normativa, sino también de apalancamientos, de espacios en los cuales la ciudadanía, los derechos buscan protegerse y ejercerse. Y hemos también constatado que hay una ciudadanía, ¿no?, cada vez más empoderada, una prensa como vanguardia de esa ciudadanía, cada vez también más en riesgo por esa vocería. Pero cuando uno sale de los circuitos de los mismos, con los mismos, las mismas, con las mismas,
yo me empiezo a preocupar, porque hay un efecto como de segmentación, ¿no?, con respecto a algo que en ese otro mundo, de esa otra ciudadanía menos movilizada, menos participativa, probablemente menos informada, seguramente peor pagada, peor alimentada, peor surtida de servicios de salud y de educación, y si se es indígena, y si se es mujer, y si se es discapacitado, peor de lo peor. O sea, en el vagón, al final del tren, al lado de la carga, esa ciudadanía a la que decimos ciudadanía no está ejerciendo derechos básicos, ¿no? Y ese país, ya no solo dual, sino ese país de múltiples caras en los cuales este espacio, ¿no?, de los mismos con las mismas, pone debates en punta correctos, tiene que también jalar el debate permanente, el debate de la crisis que le sucedió no a las familias de los 43 estudiantes, sino el debate de la Ayotzinapa que le sucedió a las mujeres de Juárez desde hace 15 años, y que le sucede individualmente a cada una de ellas y a cada una de esas familias, a cada una de esas madres, desde hace 6 meses, y que no cobra esa prensa, o ese otro debate de sí, esos pueblos indígenas, esas comunidades que están viendo cómo los megaproyectos arrasan con el último núcleo duro de su posibilidad de ejercer derechos, que es su territorio, o, y por acá está Regina, nos hemos metido en esos debates también, esas mujeres que en este momento están dando a luz muchos servicios médicos, que son tratadas ya no como ciudadanas, son tratadas como animales parturientos, ¿no? Y ese trato, esa violencia obstétrica, mi punto es, más que yo enfocarme solo en el mundo de derechos como un mundo de especialidad, y entonces miren las normas de derecho, y entonces unirme con Jacqueline a cómo hemos construido normas y puntos desde los cuales podemos apalancarnos y operar, hay un segundo nivel en el cual todavía no hemos encontrado ese espacio en el cual la dignidad humana es un ejercicio natural, espontáneo, protegido y activo en todo el espectro de la sociedad, y no solo en este espacio tan valioso y tan importante que es el que nosotros reflejamos. Pero hablemos de derechos humanos y hablemos de los casos. Es en efecto un caso paradigmático, un parteaguas, un antes y un después, pero todo el mundo lo está diciendo. Es decir, eso no se dice desde la crítica al poder, se dice también desde el poder. Y yo digo, me acuerdo de doña Guadalupe Fernández, ella está buscando a su hijo desde hace 4 años, y siempre que me encuentro con ella me dice, ¿y mi hijo? ¿No? O sea, eso que ahora, ¿no?, el caso expresa es la expresión de cientos, si no miles de casos individuales en todo el espectro del mundo de derechos, que no estamos logrando hacer una voz más extendida que solo la del grupo de ciudadanía más sensibilizado, y que obviamente no se traduce hoy por hoy en otras fórmulas que de repente nosotros, voy a utilizar la palabra abusivamente, ¿no?, como vanguardia de eso, solo expresamos en una mejor ley y una nueva ley, y sin duda una mejor, y como tú bien dices, porque se va a aprobar y va a ser buena, pero las leyes cada vez mejores ya no responden a realidades cada vez más urgentes, y eso sí me preocupa, porque ya no es el tema de México, ya es el tema de América Latina. América Latina desde hace un cuarto de siglo lleva un proceso en el que predomina una débil estatalidad, y además de sociedades policéntricas, también un enfoque del mundo de derechos, sobre todo el mundo de derechos económicos, en el cual, como dice siempre interesante de escuchar filósofo postmarxista Zizek,
Es más fácil imaginarnos, ¿no?, la destrucción del mundo por un meteorito, por una bomba nuclear, por el desembalse de las aguas de los polos y la inundación de nuestras costas que cambiar la sociedad. No tenemos un horizonte mítico de construcción de una otra sociedad. No existe. Y por eso el escenario del apocalipsis es más fácil que el escenario de la alteridad. Y lo que es la alteridad política, social, está en los márgenes del sistema político. Se piensa en los márgenes y se piensa en resistencia, pero hay cosas que no logramos resolver desde las periferias. Y eso a mí, ya no solo como funcionario internacional, sino como ciudadano latinoamericano, sí me plantea serias preguntas, ¿no? Porque nuestros entrenamientos son operar en el centro, nos damos cuenta que operamos en el centro, construimos instituciones, construimos normativa, y eso no afecta a la periferia, y los que operan en la periferia miran con distancia, los que operamos en el centro, pero la alteridad es la marginalidad. ¿Cuál es el casillero vacío? ¿Cuál es el casillero vacío que da protagonismo, autoría a esas masas, a esas ciudadanías de segunda, tercera y cuarta, en un mundo de derechos, en un mundo de institucionalidad, en un mundo de poder? Y la vía que hemos elegido son las elecciones, es la vía democrática. Muchos están un poco cansados, muchos lo miran con agotamiento, con desilusión, muchos miran inclusive el sistema de partidos como no deseable. Yo les digo, cuidado, vengo de un país en el que hicimos eso, miramos, ¿no?, el sistema de partidos como algo caduco, disfuncional, corrupto, y deshicimos el sistema de partidos, y hoy vivimos en el mundo del vale todo, del free rider, del espontaneísmo, y no encontramos. Ese otro mundo no es tampoco una respuesta. Entonces yo dejo ahí las preguntas para pensar no solo de los temas de especialidad, derechos humanos, transparencia, sino desde el tema más amplio de no solo la ciudadanía percibida como derecho, sino la ciudadanía percibida como cuerpo político. Cuerpo político que en México, pues sí, se abordó la tarea de la alternancia, de la transición, un proceso que en su cuarto de siglo hoy debe ser revisitado para saber cuál es el lugar de esas otras ciudadanías que hoy no nos acompañan, ni nos acompañan por internet. Yo quisiera decir algo a partir de lo que tú hablas de quienes están en los márgenes, que efectivamente pues no son parte de estas grandes voces de la sociedad organizada o de los partidos políticos o de los medios de comunicación. Pero yo sí creo que el tema de la impunidad y la corrupción sí es algo que agravia no solamente a quienes a lo mejor tenemos un foro o una voz, sino a todos. Y cuando uno ve que hasta no hace mucho tiempo las encuestas sobre cultura política afirmaban que la gente decía, bueno, un poquito de corrupción no está mal. Es decir, si la corrupción ayuda a que se agilicen ciertos trámites, a que se agilicen ciertos procedimientos, hombre, pues no está mal, es hasta una manera de distribución de la riqueza. Pero hoy ya la corrupción ha llegado a tales niveles que sí creo que la imposibilidad de inclusión de esas poblaciones que están en el margen tiene en buena medida que ver con el asunto de la corrupción. Y el asunto de la corrupción como algo sistémico, endémico, y que de veras, que puede ser de distintos tamaños, que abarca distintos montos, pero que sí es un elemento de exclusión social. Entonces, creo que poner en el centro, digo, cuando uno ve los índices de transparencia mexicana, de la cantidad, 200 millones de trámites que utilizan la corrupción, pues uno dice, pues sí, es algo que está en el día a día, que es una cosa que está verdaderamente arraigada y que sí creo que es un elemento de exclusión clara. Entonces, bueno, a lo mejor estoy reivindicando
la posibilidad que desde esta mirada de quienes tenemos a lo mejor pues, mejores recursos o más recursos para poder analizar y para poder identificar los problemas, pues sí creo que el tema de la corrupción sí es algo que, pues sí que eso es un elemento que excluye socialmente. Es una pregunta, es una afirmación, porque hay modelos... Es una afirmación con pregunta. Hay modelos altamente redistributivos hoy en América Latina que son internacionalmente acusados de autoritarios y corruptos. Y yo tiendo a creer que tenemos que ver el mal desde donde le hace mal a unos, pero otros que no son solo la élite que succiona, sino otros circuitos, sobre todo los más excluidos, pueden verlo como una operación transaccional admisible, porque están excluidos de los otros bienes sociales y políticos y, pues, digamos, la premisa liberal, ¿no? del chorreo, ¿no? del trickle down, como se dice en inglés, a ellos no les aplica. Todos los modelos económicos ya demuestran que el trickle down se detiene a mitad de la escalera, que hay pobreza extrema y pobreza estructural y exclusión transgeneracional, y que, vuelvo al ejemplo de mi país, periodos largos de crecimiento con además excelentes cotas, saca de la pobreza un sector, pero no lo convierte en clase media, sino lo convierte en un sector vulnerable, ¿no? Donde cualquier accidente en la casa, cualquier drama en el barrio, etcétera, los vuelve a meter en la pobreza. Mi pregunta es más que por contradecirlos, es decir, ¿hasta dónde podemos ir en una pregunta más allá de la pregunta que no nos convenza solo de aquello que estamos convencidos, que es la importancia y trascendentalidad del mundo de derechos, sino que nos lleve a cuál es la acción, cuál es el camino, y el camino más allá de las especialidades en las que están todos los que participaron? Entonces, el camino en el periodismo, el camino en la transparencia, el camino en la acción jurídica de defensa de derechos humanos y en la representación y en el litigio estratégico. ¿Cuál es el camino que nos engloba en los diferentes silos, si no es la acción colectiva, que es siempre una acción política, en el sentido de polis, en el sentido de cívica? Y si esa acción política no tiene a los del último vagón, los vamos a tener más siempre como víctimas, ¿no? O sea, cuando uno se reúne con las familias de los muchachos, son familias pobres, no estaban en estos debates, ¿no? Hasta que les cae una tragedia que ni buscaban y obviamente no merece nadie en el planeta. Pero entonces mi punto es, ¿por qué es la crisis de derechos humanos, por qué es el incidente de derechos humanos el que los incorpora? Obviamente por razones a la vista de todos, que es el déficit de impunidad, pero si es por allí que tenemos que incorporar a la gente, tenemos que incorporarla por otros procesos, los procesos de empoderamiento, los procesos de más amplia ciudadanía, los procesos que son procesos anticorrupción, pero que terminan siendo de alguna manera cooptados desde el poder. Y entonces, en Lima, acabamos de elegir, aunque yo no he votado, a un nuevo alcalde en el cual todas las encuestas de sus votantes decían, pues sí, roba, pero hace obra. O sea, la ecuación transaccional de la opacidad y la corrupción nos empobrece no es tan inmediata y puede ser inclusive nefasta, y en un meta nivel más político también hay que tener cuidado, porque en un debate más de geopolítica, ¿no? Los regímenes, insisto, altamente redistributivos, y ahí están las cifras sobre desarrollo humano, son acusados de altamente autoritarios y de violadores de derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, ahí están esas sociedades dándole legitimidad por vía de votos mayoritarios a esto que algunos llaman los populismos, ¿no? Yo, francamente, cada vez que han dicho desde ciertos sectores, populismo malo,
yo no sé, o sea, voy a extrapolar, obviamente ustedes saben más que yo de esto, pero los estudios de Marcelo Cavarossi sobre los periodos de redistribución en América Latina más interesantes en los 50s y 60s corresponden exactamente con los regímenes que hoy llamaríamos populistas. Y entonces la conclusión, extrapolo, pero interesante, de Marcelo Cavarossi, es ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, es: populismo es la fórmula latinoamericana para la redistribución. Y entonces en el mundo de Piketty, ¿no?, cuando el problema es la brecha, y la brecha que se expande a pesar de la mayor generación de riqueza, pues atacar la desigualdad debería poder ser una bandera colectiva, y una bandera además con 99% de seguidores. Yo lo único que apuntaría a eso es que me parece que esa discusión en México es una discusión absolutamente ajena, porque no hemos tenido nunca un gobierno populista en esos términos aquí. Al que hoy acusan de populista, por cierto, le regaló toda esta zona de la ciudad al ingeniero Slim, el hombre más rico del mundo. Privatizó y reprivatizó el sistema de transporte público, en donde la mitad de los viajes de transporte público hoy lo hacen microbuses privatizados. Vaya, en Nueva York el sistema de metro es una corporación pública-privada, eso no existe. Entonces, me parece que hay una confusión en que sus enemigos políticos quieren igualar al ex jefe de gobierno de esta ciudad con los Chávez o los Perones o los populismos, pero que es otro el fenómeno. Me parece que esa es una discusión que nosotros no hemos vivido porque no hemos tenido eso. Nosotros no lo hemos tenido. A mí me parece que aún quien se presenta hoy como la izquierda más izquierda fue realmente cuando gobernó esta ciudad, ¿no?, bastante menos de lo que parece, distributivo en términos de que hubo un par de problemas sociales, ¿no?, pero fuera de eso, el resto, ¿no?, en términos de acción, de construcción, de obra, no. Es decir, a mí me parece que lo que estás planteando es muy interesante, por ejemplo, en términos de los mismos con los mismos y el resto del país. Creo que eso es lo que tiene que revisar la sociedad civil hoy. Cuando uno sale a las ciudades medias del país, son ciudades que viven, uno, de la burocracia de las universidades estatales. En la mayor parte de esas ciudades no hay más. Y eso que trae un déficit también de ciudadanía y de ejercicio de derechos en muchas de esas ciudades y de construcción. Creímos hace muchos años que porque aquí todos queríamos el IFAI, ¿no?, lo iban a querer en otras partes, y así se construyó. Y resulta que en muchos de esos estados no funcionó, pues, no funcionó. Creo que hoy con el INE, creo que hoy con el IFAI lo que estamos haciendo un poco es regresar para acá, lo cual no sé si me parece una mala idea, ¿eh? Hay muchos que, ¡ay, el federalismo! No sé si me parece una mala idea, porque también entendimos que a lo mejor ya voy a insultar una ciudad, pues es terrible, en Badiraguato, no estaban muy interesados en lo de la transparencia, no tanto como Jacqueline y Fundar y acá, ¿no? A lo mejor no había ese, ¿no?, o en el sistema anticorrupción. Pero que cuando llega, hombre, no está mal, también a partir de la norma se construye ciudadanía, creo yo, y de ese ejercicio de la norma. Por eso no está mal poner esa norma, porque yo creo que la desigualdad brutal entre esta ciudad, los mismos con los mismos, y lo que pasa en el resto del país es enorme. Es enorme por un problema de desigualdad, de desarrollo económico, de desarrollo educativo. A veces es enorme, a veces sí. Es un país que se parece muy poco a la Alameda y el Museo de la Tolerancia y lo que existe aquí. Ese es un déficit de la sociedad civil en serio en el país y de cómo responde. Ese sí lo entiendo más. Y sí, como provocación y como pregunta, me parece que la discusión del populismo, como la ven en América Latina o en algo, para nosotros no existe, porque eso sí nunca lo hemos tenido. Es que mi evocación no era la evocación al populismo, la referencia al populismo por el populismo, era la evocación al populismo por la referencia a que el populismo sí se ubica en la brecha de desigualdad y hace de ello campaña y claro,
también clientelismo, hace lo que quieras, pero se ubica allí. Y esa brecha de desigualdad, otra vez Piketty, no hace sino crecer. Y no tenemos un modelo, que no es necesariamente que yo abogue por un modelo populista, no tenemos un modelo construido para una alteridad. Vuelvo, Zizek, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo. Sí, yo quería decir que, a ver, yo a diferencia de Carlos, sí creo que hemos tenido gobiernos populistas y ciertas áreas populistas, a lo mejor no estos líderes carismáticos que pueden atravesar las clases sociales, que realmente más que ligados a cierta estructura normativa es por la relación con, pues eso, con la masa general, es decir, atraviesan de veras las clases sociales. Creo que líderes así a lo mejor no, pero sí hemos tenido buena parte de nuestros programas sociales definidos por ese tipo de relación, ¿no? En donde no es a partir de extender las ofertas de trabajo y la estructura de inversión como se trata de sacar a la pobreza, sino a partir de programas más asistencialistas que lo que tratan de hacer es efectivamente mitigar a la pobreza máxima, que no es que no se utilicen, pero sí tienen esta, digamos, si quieres, este resorte, ¿no?, de una relación directa entre el poder y la sociedad. Pero lo que yo quiero decir es que no creo que las fórmulas de redistribución tengan que pasar necesariamente por esquemas de corrupción. Digo, creo que, por ejemplo, nosotros en México hemos avanzado en algo, ¿no?, en oportunidades, progresa con vigilancia de la sociedad. No quiere decir que no siga habiendo huecos en donde se utilizan los recursos para fines electorales, pero en donde sí, pues sí hemos, digamos, sí ha habido una mirada, y creo que en Brasil sucede lo mismo, en Argentina también, con los programas de alivio a la pobreza. Entonces, yo sí diría, a lo mejor estoy de acuerdo con Gavarrossi, que nuestra fórmula es el populismo como redistributiva. También lo dice Rosandanón, ¿no?, cuando explica por qué de repente surge tanto el populismo que todo el mundo denosta, pero pues es que sí, lo que está ahí es el problema de la desigualdad, y el populismo es lo que ha sido ¿no?, pues tiene el foco en este ataque a la desigualdad, no solamente a la generación, digamos, de riqueza, ¿no? Entonces, sí creo que, bueno, yo no me conformaría con eso, ¿no?, con decir, bueno, es que la corrupción, con esto que en México sí las encuestas lo afirmaban, es decir, decían que la gente decía, bueno, pues sí, la corrupción nos va a llevar. Y entonces tal vez eso nos permita desencadenarnos. Yo sí que, a ver, dije que no había populismos en términos que no ha habido ningún impacto, ningún gobierno ha tenido ningún impacto en la desigualdad, ninguno. En términos reales, pues, en términos de definido así, si los países en América Latina populistas han cerrado la brecha de desigualdad, en el país no hay ningún dato que algún gobierno lo haya logrado en los últimos 40 años, porque en los últimos 40 años lo que hemos tenido es el aumento en todos los estados y todos los gobiernos de la brecha desigual. No soy experto en historia mexicana, pero, digamos, creo que lo que acaba de decir Jacqueline nos permite salir de tal vez el uso excesivo que yo puse en la etiqueta que en el debate político se le ha puesto al populismo, cuando lo que quiero es ponerme más bien en el eje de aquello que como etiqueta son los únicos, o es el único discurso desde el cual se aborda el tema de la brecha, y que con artes malos o buenos, es secundario para efectos de este debate, o por lo menos del que yo me quiero plantear, para el efecto del debate del mundo de derechos, y un mundo de derechos que genera ciudadanía, hay mayorías que están excluidas, y que esa exclusión es una exclusión estructural, es una exclusión que no se aborda solo desde el plano normativo y desde nuestra reforma constitucional del 2011, sino que se aborda para esas mayorías en términos materiales, y que entonces abordar la brecha es suplir en la brecha y por lo tanto gastar en la brecha, gastar con transparencia, gastar tal vez sin un discurso
mesiánico y empoderador de la personalidad. Perfecto, todo eso en el debe sería deseable, pero en la práctica, ¿no?, la brecha sigue ahí. Y cuando tú, y ahora retomo lo tuyo, dices, bueno, pero entonces, ¿cuáles han sido los efectos reales de todo lo que hemos intentado desde diferentes esquinas del espectro político para cerrar la brecha? ¿Es suficiente? ¿Es eso lo que soluciona el problema de fondo? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no. A ver, desde Naciones Unidas estamos hablando de, hay unos avances medibles, ¿no?, en sacar gente de la pobreza. Hay 400 millones menos de pobres, decimos, pero claro, las 4/5 partes de esos menos millones de pobres están en China, ¿no? Y en América Latina, las 4/5 partes de esos millones menos de pobres están en Brasil, ¿no? Entonces, las cifras macro nos dan, digamos, focos regionales o modelos nacionales sobre los cuales hay que rápidamente hacer las cuentas. Vuelvo a mi punto. Yo no concibo un mundo de derechos en el cual sigamos a nuestro turno volviendo a reducir la brecha que excluye a gentes cuando nosotros reproducimos la brecha de derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales. O sea, yo creo que este es el momento en el que todos nuestros hilos de actividad, desde luchar contra la impunidad en un caso paradigmático como es el caso de Iguala Ayotzinapa, hasta luchar porque no expropien y vuelvan a desarraigar pueblos y comunidades indígenas, a luchar porque mujeres ejerzan su libre elección en su cuerpo con el conjunto de dignidades de las cuales deben ser arropadas. Todos esos mundos segmentados en el que somos los mismos con los mismos y las mismas con las mismas, tendrían no solo que poder fusionarse, sino que en su fusión generar un espacio para esos otros circuitos que hoy pueden ser más apelados y tal vez articulados por discursos, no importa ya qué etiqueta le pongamos, pero discursos que desde la política no toman, entre otras cosas, el tema de corrupción, el tema de transparencia o el tema de real apego a el Estado de Derecho, ¿no?, y a el imperio de la ley como prioridades máximas. El de justicia, por ejemplo. Es decir, por ahí hay un dato y un par de propuestas sobre el asunto de acceso a la justicia. Alguien enseñaba números de cuánto invierte el país en ministerios públicos, es decir, en fiscales, que claro, como aquí nos enseñaron de chiquitos que eran los representantes de eran los representantes sociales, ¿no?, los representantes de la sociedad, pues nos olvidamos de que la verdad, cuando te arrestan, lo que necesitas es un abogado defensor, que el Ministerio Público es el que te va a acusar, y lo que invierte el país en ministerios públicos contra lo que invierte en defensores públicos es aproximadamente 100-1, lo cual te dice dónde está el acceso a la justicia, y a lo mejor eso tiene algo que ver con que nuestras cárceles estén llenas de los más pobres, no de los más culpables, ni de los más ladrones, ni de los más asesinos, ni de los más delincuentes, básicamente de los más pobres, de los que no tuvieron acceso a quien los defendiera y por tanto acceso a la justicia expedita y a la justicia de la verdad, ¿no? Ese es un derecho que no hay una herramienta para utilizar, es decir, el derecho a la justicia nadie lo puede utilizar, y tiene mucho que ver con violaciones a los derechos humanos y con todo eso, ¿no?, y con todo lo que pasa alrededor, y ese sí es un problema estructural. Eso es que nunca hemos mirado al defensor público como una institución, como una herramienta para ejercer un derecho real que es el del acceso a la justicia. ¿Quieres un dato para chocarte otra vez, como hice en mi primera nota, ¿no?, de la presunción de inocencia de la señora Barca? Los defensores públicos de las personas que han sido sindicadas de pertenecer a Guerreros Unidos, muchos de esos defensores públicos, si no todos, no han podido ver a sus defendidos sino por vía
de teleconferencia por 10 minutos en pantalla. ¿Dónde están ellos? ¿Están en Los Jalisco? presos están en diferentes lugares Bueno, federales, en Nayarit, pero los defensores están donde está el expediente principal, que está en Matamoros, Tamaulipas. Entonces, digamos, estamos en un universo en el cual esas piezas son disfuncionales para el pleno ejercicio de derechos, inclusive de no solo los más pobres, sino los más malos, los peores de todos, ¿no? Yo la peor de todas, decía una poetisa muy querida. Entonces, mi punto es ese, ¿no? Hasta dónde nuestra discusión de los mismos colonistas, o sea, a mí me encanta, pero yo no sé si se va a ver, ¿no? Pero ahí hay como una mancha grande y otra mancha al lado. En análisis de redes, cuando se ve cuáles son las opiniones que más interactúa, uno está interactuando siempre con las opiniones más cercanas. Y mi sugerencia es que esto no es pues que solo debatamos contra los que están en opiniones distantes, sino que dónde está el mundo en el cual las gentes no están siguiéndonos, no están por internet siguiéndonos, porque no hay internet en San Juan de los Petateros, no hay. Y va a llegar una vez a alguna persona, no voy a decir ni el partido ni la localidad, me dice, pero Javier, a ver, tú donde no llegan tus volantes, donde no llega internet, donde no llega el discurso del alto comisionado, llego yo con las licuadoras. Y más allá de lo duro, ¿no? Sí, nos habla de nuestro nivel de reto si es que no reconfiguramos el diálogo que tenemos como un diálogo político ciudadano, que no significa partido solamente, sino un diálogo político ciudadano. Y allí sí nosotros tenemos pues limitaciones estructurales, o sea, muchos de nuestros mandatos, ¿no?, institucionales son para hacer lo que tenemos que hacer. Tal vez los periodistas, los formadores de opinión, diría yo, ¿no?, como tú, tienen más músculo y flexibilidad para buscar dirigirse a ese ciudadano al cual sí se quiere movilizar, al cual sí se quiere hacer parte de este Aufklärung, ¿no?, esta ilustración de este mundo de derechos, este mundo de instituciones, este mundo de transparencia y de lucha contra la corrupción. Pero las tareas tienen que ser tareas, y entonces hay movilizaciones, hay marchas, hay cartas, hay acciones urgentes, y hay más. Y esas otras formas del más nos escapan a nosotros. Nosotros hacemos esas cosas, pero hay otras cosas que, decía Lenin, vanguardia iluminada, acerada, clandestina, se dedica a hacer. Yo no soy político, yo soy un funcionario público internacional, pero veo que hay una brecha, ¿no?, en la cual el mundo de los problemas que nosotros denominamos aquí crisis, ¿no?, no han alterado el escenario del mundo del poder, de la política, como lo que le sucedió a los españoles hace 6 años, ¿no? El mundo de la España que hacía crisis hace 6 años eligió en las elecciones a los mismos partidos. Es recién ahora que el modelo bipartidista parece transicionar hacia un modelo de multiplicidad de partidos, dicen algunos, entre otros el ex jefe de gobierno español, Felipe Suárez, y otros dicen es temporal, ¿no?, se va a volver a un decantamiento de 2 partidos principales. Yo no lo sé para México. México es el país para el cual Sartori debió inventar un capítulo propio en su libro, ¿no? Jacqueline, cuéntame, en tu experiencia en transparencia, sobre todo en el IFAI, ¿cómo se veía esta brecha en términos nacionales, en términos de intereses, en términos de ciudadanos? Es decir, ¿cuánto costó o cuánto va costando o cuánto ha costado que la ciudadanía, digamos, ¿no?, sea absolutamente parte y cómplice y tal? Porque al final de cuentas ustedes y ese instituto no es más que una herramienta, dices, a los ciudadanos y desde comunicación. Y a lo mejor que nos contaras algo de lo que ahí sucedía y cómo veían ustedes esto. Sí, bueno, algo que era como muy evidente es que a pesar de que las leyes de transparencia se fueron emitiendo muy rápidamente a lo largo de todo el territorio nacional, en 5 años ya todos los estados tenían su propia ley, fue con un efecto de demostración muy rápido.
lo que era muy evidente era que no estaban incorporados en ese ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a saber qué hacen los gobernantes, cómo deciden, en qué invierten en los recursos públicos, pues esto obviamente no estaba en manos, así que del conjunto de la sociedad, sino de los de siempre, los que utilizamos la información para nuestro propio trabajo, etcétera. Entonces ahí viene la idea de que se necesitan mediadores, necesitas, para llegar a estas personas que están totalmente marginadas y que ni siquiera se les ocurre que pueden tener derecho a ciertas becas o que tienen, ¿no?, becas en educación, o sea, porque no saben que pueden informarse al respecto. Sí creo que se necesitan mediadores, traductores entre quienes podemos efectivamente ejercer, ¿no?, ciertos derechos, sobre todo el de la información, para hacer que efectivamente llegue a esa población que a lo mejor no tiene internet, que a lo mejor ni siquiera tiene tiempo para dedicarse a buscar información. Entonces eso es algo que era muy evidente, y también lo que era evidente era que los institutos de acceso a la información pues eran muy fácilmente capturados por los poderes locales, lo que pasa siempre en este país, ¿no? Es decir, la captura de los gobiernos locales sobre las estructuras autónomas que lo que quieren es promover el ejercicio de derechos en lo electoral y en transparencia. Entonces, esa es la experiencia, y en buena medida tiene que ver con esta idea de tratar de centralizar, porque pues esto es como mucho más visible, esto te permite justamente identificar las fallas con mayor precisión. Pero porque tampoco nunca hubo marchas en Campeche porque hubiera estado tomado, ¿no?, marchas ciudadanas en Campeche en contra de que hubiera estado tomado el Instituto de Información campechano de parte de No, pero sí organizaciones de la sociedad civil. Ahora tenemos lo mismo que pasa en la parte de la estructura política, pasa con las organizaciones sociales. Tenemos muy buenas organizaciones sociales en el centro y pues algunas en Hermosillo, pero tenemos de veras, sí, si tú ves, pues la verdad es que la brecha entre la concentración de masa crítica en este país y lo que hay en los estados, pues es. Pero yo quisiera tomar algo, si todavía tengo tiempo, lo que tú decías, debe de ser un movimiento de la sociedad que tiene que ser político, ¿no? Es decir, yo creo que, ¿y qué quiere decir que tiene que ser político? Pues que tienes que utilizar todos los canales para justamente la acción política, para la demanda, para que seas escuchado y que para que puedas tener incidencia sobre quienes toman decisiones. Y yo ahí creo que es donde se ve de manera más clara nuestros problemas estructurales. Los problemas de corrupción no solamente se ven en la compra del voto, sino se ven en el ejercicio de nuestros representantes populares, ¿no? En cómo se definen, por ejemplo, la emisión de leyes, cómo se designa el presupuesto, a través de qué tipo de relaciones entre la sociedad y el poder. Entonces, yo creo que efectivamente una acción política no debería de dejar de lado, por ejemplo, el tema de las elecciones. Es decir, simplemente decir, pues como las elecciones ya probaron que sirven para poco, porque lo único que nos hace es rotar a los mismos, ¿no?, a los mismos indeseables, llamémosle. Entonces, pues no, entonces yo creo que va desde ahí, va desde la vigilancia sobre el legislativo. O sea, a lo mejor porque tengo una formación en donde la política para mí sí tiene mucho que ver con lo que es institucionalizado. Es más, déjame preguntarte algo porque creo que das en el clavo. ¿No son estos señores los primeros que van a tener derecho a reelegirse? Eso le da otro carácter a esta elección, ¿eh? Estos señores son los primeros que van a tener derecho a reelegirse en México. Es decir, esta elección tiene otro carácter, se me acaba de ocurrir a partir de eso. Deberíamos estar discutiendo eso. Oigan, Pues sí, esta elección no es cualquier cosa, ¿eh? Al que elijas ahora va a tener muchas ventajas para quedarse 9 años ahí, en la Cámara de Diputados, ¿eh? Y no se discute, no entiendo por qué, cuando la reelección fue parte de alguna petición de alguna parte de la sociedad civil. Pero eso es la importancia de una elección que parece hoy despreciada. Hay una encuesta del GEA, Grupo de Economistas Asociados, de diciembre de 2014, la voy a citar nada más, pero obviamente ustedes conocen para compartir con el resto de los compañeros y compañeras. Mi preocupación sobre, estamos en el círculo de los convencidos, es porque
preguntados en la encuesta quiénes habían escuchado hablar de los incidentes ocurridos en la playa, 3/4 de los encuestados decían que no. Y preguntados sobre quiénes habían escuchado hablar de Iguala, 90% decían que sí. Y entonces, claro, tendemos a decir el parteaguas, ¿okay? Pero luego, preguntados bueno, y entonces usted está dispuesto a hacer qué, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de acción, llamemos política o llamemos ciudadana, más visibles, ¿no? o pertinentes para los encuestados? La primera, de lejos, es firmar petitorios, que hoy en el mundo del inmediatismo electrónico es decir like, ¿no? Y eso era 60%, pero luego, después, salir a marchas bajaba a 40%. Y luego, cada vez que la acción colectiva es más compleja y supone ya no solo informarse, y ya no solo opinar, sino supone movilizarse, se pierden contingentes enteros de adherentes. Entonces hay algo que tenemos que reinventar para que la información, la opinión y la transparencia, hoy en un alto punto de homologación de, no sé, sentimientos, opiniones, frustraciones, se convierte en acción política porque no está sucediendo. Creo que no sucede porque todavía no hemos logrado que nuestras más preciadas vanguardias, que son las vanguardias en derechos humanos, ¿no? Se planteen el mundo de lo que tú calificaste de indeseables como un mundo de deseables. Y yo lo he vivido en mi propio país. O sea, es un desgarre moral, ético, ¿no? Plantearse la acción política, porque la acción política solo se ve por medio de los partidos y por medio de las estructuras existentes. La alerta a esto es que querer apretar el botón rojo para que todos esos partidos no existan, que hicimos nosotros los peruanos, no nos lleva a un mejor universo. Para nada, porque nosotros elegimos de nuevo, como nuevos y como frescos, o reelegimos a corruptos que literalmente se presentan así y dicen, no, yo robo, pero hago. O personas totalmente improvisadas, ¿no? Que vienen del mundo del espectáculo, del mundo mediático, o tenemos candidatas que han venido del mundo del vedetismo y que han ganado esto así, con mucha votación, porque nuestra sociedad civil, la peruana, quiero decir, está harta de los políticos y se hace campaña diciendo, nosotros no somos políticos, ¿no? Como si eso fuera lo que la gente traduce en lo que es una necesidad de solución política de un problema de brecha, de exclusión, de derechos, de opacidad, de impunidad. Y yo, de verdad, a veces siento es que no va por ahí, no va por ahí. La alerta para México, para mí, es que no procesen su crisis, ¿no? Hacia un mundo en el que el todo vale y el cualquiera sube, porque el cualquiera sube también con platanaca, pues. Eso. Creo que hasta ahora, por lo menos, si ya vamos a ir para allá, ya tenemos un micrófono. Creo por lo menos que hasta ahora ningún actor serio, digamos, de eso se está proponiendo salirse del esquema, con todo y lo fregado que está el esquema, ¿no? Creo que al único que queremos desaparecer es al verde, pero no se puede apretar ese botón solo para uno. Ahora sí, alguien levanta la mano y hace una pregunta. Buenos días, mi nombre es Patricia, soy estudiante de la especialidad de Derechos Humanos en la UNAM y mi pregunta es, ante la situación de corrupción e impunidad imperante en nuestro país y la gran desconfianza que existe en los partidos políticos y representantes populares, como ya ustedes lo comentaron, ¿cómo manifestar nuestra inconformidad en las próximas elecciones? ¿Qué nos proponen?
ya que pues, no tenemos elementos suficientes para tomar una decisión adecuada. Nos damos cuenta que las campañas políticas son basadas en el desprestigio y en el clientelismo. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para que tomemos alguna medida como sociedad. Gracias. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Emilio del Carmen, estudiante del Flaxo. Y ahorita que comentaba la doctora Pechard, me llama un poco la atención acerca de que mencionaba que para la apropiación de derecho a la información se requerían intermediarios, ¿no? ¿Por qué? Porque existe poca difusión, poco ejercicio del derecho. Pero me resulta interesante porque hace unos años en el IFAI se puso en marcha un programa que se llamaba el IFAI Comunidades. Y ese programa tenía la intención de generar esa doble apropiación entre ciudadanos y gobierno. Y la pregunta consistiría, si sabiendo esto, ¿por qué se canceló el programa? Básicamente. Gracias. Perdón, no registré el nombre de la chica estudiante de Derechos Humanos para dirigirme a ti, pero yo estoy convencida de que los derechos hay que ejercerlos y hay que ejercerlos de la mejor manera. Entonces, ahora, si ustedes saben, lo que están haciendo distintas organizaciones es obligar a que los partidos digan quiénes son sus candidatos, a que el currículum de los candidatos esté visible. Claro que cada quien puede mentir, ¿no? Porque pues, también es eso, pero en el momento en que se abren plataformas, la UNAM está abriendo, la Facultad de Ciencias Políticas, una plataforma para preguntarle a los candidatos. Entonces, esta es una forma en donde, pues, no quiere decir que con las preguntas vayas a lograr las grandes soluciones a los problemas, pero sí es una manera de poner a quienes van eventualmente a tener un cargo público, pues a elevarles el nivel de exigencia a partir de la activación de la población, ¿no? Entonces yo sí estoy convencida que hay que votar y que hay que votar, pues yo voy a votar por el menos peor, y creo que ahora las personas, como justamente viene la posibilidad de la reelección, pues cobran un nivel más importante, ¿no? Porque pues se pasan de un partido a otro, es una cosa en donde ya las definiciones programáticas ideológicas cada vez están más desdibujadas. Entonces pues hay que tratar de establecer una relación más directa con quienes son los candidatos. Esa es mi opinión, y yo creo que ejemplos como España, en donde académicos, profesores, investigadores son los que han podido hacer nuevas convocatorias que no sé cuánto duren, pero que se han logrado identificar, ¿no? Ciudadanos, Podemos, nuevas fuerzas que rápidamente se comunican por la forma como se comunican los jóvenes, y sin tener que hacer grandes concentraciones, pues van haciendo ofertas y van haciendo propuestas y con trabajos, pero van haciendo, digamos, plataformas políticas. Yo creo que ahí hay una gran fuerza. Y cuando paso a la otra pregunta, cuando hablé de que es necesaria mediación como traductores, lo hablaba justamente para las poblaciones estas marginadas, estas que no tienen herramientas para poder ejercer este derecho a la información. Y el asunto con IFAI Comunidades fue que lo que se probó es que las comunidades, efectivamente las comunidades indígenas y las comunidades rurales, pues no tenían esta posibilidad de ejercerlo directamente. Entonces lo que se identificó en ese programa era que había que activar organizaciones sociales que fueran quienes tuvieran esa mediación justamente con los grupos indígenas y los grupos de las poblaciones más rurales, más marginadas. Y entonces lo que se decidió es pues que ya no podíamos seguir diciendo que estábamos haciendo que las comunidades rurales hicieran solicitudes de información, sino lo que estábamos haciendo era pues fomentar este espacio de mediación. Eso fue lo que logramos identificar. Solo diré algo que traigo a la cabeza ahora, que es que creo que las elecciones para delegados en algunas delegaciones en la ciudad por primera vez van a ser interesantísimas en esta ciudad, y yo creo que siempre hemos ignorado un poco porque sabíamos que
pues el que pusiera el PRD pues era el único que iba a ganar. Creo que por primera vez los chilangos vamos a tener esta oportunidad increíble que ya tienen otros en el país, y que vamos a tener un par de opciones por ahí para tu delegación, que son pues, los que te recogen la basura y los que ponen luces y tal. De verdad yo creo que, luego si los diputados y tal, a lo mejor no, pero a mí me parece que ahora sí tenemos una oportunidad por la aparición del nuevo actor que es Morena, y por el debilitamiento del PRD, de tener por lo menos 5 delegaciones en la ciudad, involucrarnos y enterarte y saber quién es y tal, y que van a ser elecciones interesantes, de una experiencia que por cierto los chilangos no tenemos tan cercana, es decir, votamos por el jefe de gobierno, pero los delegados eran como por añadidura, ya sabíamos quién ganaba, ¿no? Más o menos, pues, por la fuerza del PRD. Creo que la división está interesante. Creo que a mí lo único que me tiene entusiasmado de estas elecciones es esa parte, la otra, ¿no? la de las delegaciones. Me hace disculpar, Carlos, pero digamos, como yo sí soy extranjero, y a pesar de que el 33 esto no ha sido modificado, tengo que dejar en acta que pues, estoy aquí para hacer campaña por un logotipo, ¿no? Pero a la pregunta de ¿qué le queda a los electores, ¿no?, frente a un escenario en el cual no sienten que lo que hay es lo que ellos quieran elegir? Pues yo no sé en qué momento de la ecuación, ¿no?, la idea o la palabra o la frase de voluntad política siempre se le ha atribuido a los políticos, ¿no? Entonces los ciudadanos no tenemos voluntad política. La idea de una ciudadanía activa es que se activa por sí misma, que es un poco lo que Jacqueline ha estado tratando de decir. La idea de los derechos humanos es que los ciudadanos son titulares de esos derechos por sí mismos y no solo por intermediación, que puedan haber gestores, facilitadores, dinamizadores, es correcto, tiene razón en la pregunta del compañero de Flaxo, pero tu pregunta es curiosa porque nos preguntas a nosotros qué debes hacer tú políticamente, ¿no? Y qué debes hacer tú con tus amigos, con tu generación, con tus colegas de trabajo, con los estudiantes con los que compartes esta misma desazón. Y es una desazón tan mexicana. De verdad, esa sí a mí me llama la atención, ¿no? Esa sí me llama mucho la atención. Sí hay algo del Tlatoani, pues, que acá sigue imperando, ¿no? Todos están mirando hacia arriba de la pirámide, esperando que algo suceda allí para que nosotros nos movamos, porque, pues sí, o sea, el Tlatoani hace que crezca el maíz y que salga el sol. El empoderamiento de derechos, incluidos aquellos que nos permiten ejercer por vía de las herramientas y los apalancamientos que sí se han construido en este México de ustedes, ¿no?, para luchar contra la corrupción, para lograr más transparencia, para hacer que por lo menos el discurso de derechos humanos no sea hoy un discurso fuera del margen. O sea, a mí me ha tocado trabajar en países en los que hablar de derechos humanos es que entre la policía y diga, no pueden hablar de eso, y lo sacan a todos. O sea, no estoy diciendo que vivamos un mundo de derechos, estoy hablando de un mundo en el que es legítimo y es parte inclusive hasta de la narrativa oficial hablar de derechos. En otros países no sucede así. Todo eso en México hace una fórmula un poco rara que es el desempoderamiento del individuo. Y estás en la edad en la cual, en mi generación, nosotros nos comíamos el mundo. O sea, nunca le hacíamos la pregunta al líder. Claro, nosotros no somos líderes, yo menos que ustedes, ¿no? Pero, digamos, y entiendo el respeto de tu pregunta, ¿no? Hemos recorrido más, tenemos más conexiones, conocemos más hijos y pasillos, está bien, eso lo entiendo, pero hay algo que sí, con 4 años y medio en México, he visto pocas veces, que es las gentes diciendo, vamos por acá, vamos por acá. Lo vi con las familias de Ayotzinapa, lo sabe, a ver, ese diálogo que tuvimos ahí en la escuela, las familias eran, vamos por acá, para acá vamos, si quieren nos siguen, pero por acá vamos nosotros. Eso es muy interesante, ese empoderamiento que hace titularidad de derechos. O el lunes y martes con Darío, ¿no? Periodistas, estamos bajo ataque, nos censuran, nos
cortan espacios. ¿Para dónde vamos? Vamos para acá, vamos para denunciarlos. O sea, para dónde vamos es el de los diferentes núcleos en los que ustedes participan, y no necesariamente tienen que ser núcleos desde la victimización. No esperen a que llegue el rayo de la desgracia para darse cuenta, ¿no?, en este poema siempre mal atribuido ¿cómo se llama? Primero vinieron por los judíos. Pues que no es Bertolt Brecht. Ese es el punto. Siempre se lo atribuimos a él y no es él. Es una homilía de Pascua de un cura alemán en el año 46, que fue el invierno más grave en 40 años en Alemania, y Alemania estaba destruida, ¿no? Entonces, bueno, a mi punto. A ver, ustedes, ¿dónde de acá, ¿no?, que firman con amnistía, firman con artículo 19, y luego de firmar, bueno, adoptan a un periodista, ¿no?, encarcelado en Quintana Roo, y luego qué más? O sea, el qué más que tú planteas es ¿voto o no voto? Yo creo que ustedes tienen que ser muy creativos con respecto a cómo se vota en México. Yo he visto lugares en los que se vota por el caucus, ¿no? O sea, primero se hacen los núcleos, se dice, a ver, vamos a pedir esto, vamos a decir que vamos por acá, y vamos a llamar a este candidato para decirle, a ver, nosotros vamos por acá, ¿usted va a venir para acá o no? Porque si viene para acá, si usted viene para acá, usted tiene nuestro voto, no al revés. En los caucus, para mí, han sido experiencias muy interesantes, incluidos caucus en derechos humanos, ¿no? Pero, digo, ese es otro jardín. ¿Cuántos de ustedes saben cuándo es la fecha de las elecciones? Levanten la mano. Todos los que no levantan la mano, y obviamente eso es un ejercicio que es solo para provocar, ¿no? Hay 2/3 de la población en la encuesta de parametría esta mañana, ¿no?, que todavía no saben cuándo es la fecha de las elecciones. Hay algo de no solo la élite, ustedes, ¿no?, cansados y protestando, pero hay algo que ha desactivado el interés de la población en votar, y cuando menos votan, los que ganan son los que siempre ganan. Yo puedo decir poco de esto. Vengo de un país en el que la tradición es votar obligatoriamente. O sea, tú no votas, olvídate, el día siguiente no puedes ni cobrar un cheque porque tu cédula de identidad no tiene la marca de votar. No puedes ir a sacar la partida de nacimiento tuya, no puedes ir a registrar un hijo. O sea, es la muerte civil, entonces nosotros vamos a votar porque toca. Pero hay sistemas de voto voluntario en el cual, de verdad, aunque se dice vengan a votar, rinde más que la gente no vote. ¿Por qué? Porque operas en lo oscurito, acarreas, ¿no? Y entonces ganan los que saben ganar. Es la máquina de la... Debe haber algo por ahí. Hola, soy Lidia Vélez de Puebla. Quiero comentar, más que preguntar, quisiera comentar respecto a estas provocaciones, las mismas los mismos, el centro periferia. Sobre las mismas los mismos, sí, los compañeros de distintas organizaciones que nos aglutinamos en Puebla solemos decir que somos las mismas cocas en distintas fiestas, eso lo tenemos claro, pero quisiera plantear algunos elementos al respecto. Un primer elemento sería la relación entre Estado de Derecho, que ya hablaban muy bien, y ciudadanía, construcción de ciudadanía. Estamos inmersos en esta cultura que describe muy bien como la cultura mexicana, pero además estamos en una circunstancia, me parece, y no sé si aquí los mismos y las mismas coincidamos, se ha estado agravando con respecto a las amenazas, los atentados, etcétera, y a dónde acudimos. Entonces, estas franjas que dicen, pues sí estoy dispuesta a poner mi petición vía internet, o sí estoy dispuesta a firmar un desplegado, pero ya no estoy dispuesta a ir al Zócalo después de que los golpean, los arrestan, etcétera, pues me parece que hay lógicamente eso. Creo que tiene que ver mucho con este asunto de no hay Estado de Derecho y por lo tanto el ejercicio de la ciudadanía tiene un alto costo, y aquí incorporo la variable centro-periferia, porque de pronto cuando estamos en estos lugares, particularmente en el DF, y mis colegas del DF lo sabrán, pareciera que todo es el DF, y yo vengo de Puebla, que estamos a 2 horas,
y debo decir que en Puebla tenemos una situación de crisis gravísima de autoritarismo. Entonces, ¿cómo podemos actuar cuando, además yo estoy en una universidad, estoy en varias organizaciones, pero estoy en una universidad muy conocida, muy prestigiada, etcétera, que se hace un foro sobre esto, recibe una llamada de gobernación y le dicen, ¿te acuerdas del proyecto fulano que te tardaste un año en conseguir recursos? Bueno, pues ya se canceló, ¿y por qué no le gustó el foro del gobernador? ¿No? Ese tipo de cosas ocurren aquí a 2 horas, no ocurren solo en Sonora, en alguna comunidad, o en Chalchihuapan, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que considerarlo. Y luego sobre el tema de las periferias, yo diría, me preocupa por supuesto y me preocupa que a veces no tendemos esos lazos con estas periferias, pero veo más organizadas de pronto esas periferias golpeadas por el gasoducto, golpeadas por la mina o golpeadas porque un gobernador un día se levanta y dice no vamos a cancelar el registro civil en las juntas auxiliares porque no me importa si tienen que caminar 5 horas por sacar un acta de defunción y si se manifiestan pues los asesino pues. Y después gasto millones en los medios nacionales para decir que fue un cuetón, en fin. Esas de pronto las veo más organizadas y más dispuestas que ciertas franjas, yo diría de la clase media, ¿no? Que lo que hacen es justo encerrarse, ¿no? Que piensan que construyendo muros, que piensan que de esa manera es más fácil y que además tienen razón, porque cuando dicen algo, por ejemplo un empresario medio dice algo, inmediatamente al otro día tiene una auditoría y la misma llamada diciendo para que sepas que el gobernador no le gustó. Entonces yo creo que hay que poner esos elementos también sobre la mesa. En el caso de los periodistas, ahí está Darío, el caso de Puebla, bueno, no he visto un control más brutal que el que estamos viviendo en este momento y lo pongo también sobre la mesa porque avanza con miras al 2018, en donde no solo están vulnerables los periodistas, sino los medios, donde no solo se controla vía millones de pesos por convenios publicitarios, sino por amenazas, por despidos, por una serie de cosas. Entonces creo que hay muchos factores y me parece, y a veces el estar en estos, como bien decía, el estar entre los mismos y tener las mismas miradas puede desubicarnos, pero me parece que sí hay un proceso muy regresivo y hay un costo mucho más alto de ser ciudadano y de ejercer esto. Y una última cosa diría sobre el tema de la política, me parece que es muy importante tener claro que hay un discurso desde hace varios años que negativiza lo político y la sociedad civil, ¿no? Y Dañino y Olvera y demás lo han llamado esta confluencia perversa, en donde utilizamos la política como sinónimo de lo negativo y los medios siempre que hablan de algo dicen no lo politicen, ¿no? Entonces bueno, creo que ahí hay otra variable. Gracias. Quiero preguntar. Y también, a mí, cuando empezaste, Carlos, a hablar sobre los contextos, estos de Guerrero, se me hace que se te olvidó algo muy importante, los medios de comunicación. Y hay medios de comunicación, como todos sabemos, pues que los utiliza el Estado. Hay sus excepciones, pero muy pocas, y las pocas con un alto riesgo. Entonces me parece que también esa parte también es importante. Y la otra parte, y es como pregunta, a mí me parece que cuando hablaran de esta brecha de desigualdad, lo hablaban como si no hubiera intencionalidades. Es decir, esta brecha de desigualdad está ahí porque se quiere que se esté ahí. No es porque porque llegue un populismo y la trate de minorar. Yo lo veo así. Yo creo que la desigualdad es para utilizarla, ¿no? Y lo veo con los priistas y con los periodistas y con todo el mundo. Es decir, yo te doy una despensa, vas a votar y ves qué buena gente soy porque te doy esta despensa. Y no la intención de aminorar la desigualdad, no, es aprovecharse de la gente pobre. Entonces, me parece que
se ve muy como no veo ni veo en el discurso estas intencionalidades. Y en materia de derechos humanos también hay intencionalidades de control y de que pueda estar dibujada en la Constitución, pero la práctica es otra cosa, me parece a mí. Gracias. Tal vez solo para aclarar, ¿no? Y para decirlo de manera muy clara. Cuando yo hablo de las brechas, y menciono a CISEC, y lo hago a propósito, pero sé que mencionar a CISEC de repente es un arabesco que no todos van a entender. Cuando hablo de las brechas, estoy hablando de brechas de diseño. Estoy hablando de un modelo productivo que produce y acumula riqueza de manera acelerada, concentrándola en un lugar y extrayéndola de otro. O sea, eso es por diseño. Entonces, cuando CISEC dice es más fácil imaginar el fin del mundo por un meteorito que imaginar que hay que hacer que la riqueza no se concentre así, uno, se redistribuya, populismos o no, se redistribuya, o dos, no se produzca así la riqueza, estamos hablando de cambio sistémico. Ahora, lo que pasa es que el debate sobre cambio sistémico tiene poco prestigio en el mundo del siglo XX. Y como algunos de nosotros pues, llegamos a la edad de la razón en el último cuarto del siglo pasado, todavía estamos pues, pensando que algunas necesidades de un debate de cambio sistémico siguen ahí pendientes, solo que no tienen hoy los analides y el modelo conceptual que permita, ¿no?, que eso se haga con una cierta, no diría racionalidad, sino con un cierto horizonte de realización. Ahora, ¿eso es utopismo? Yo no lo sé, pero CISEC dice, es más fácil que la gente hoy salga corriendo a la calle pensando que viene un meteorito que nos va a exterminar, a que salga esa misma gente a la calle a pedir un cambio del sistema. Es lo que hicieron los españoles hace 6 años y es lo que hoy su sistema político parece reflejar. Ahora, sobre qué pasa afuera y obviamente qué pasa cada vez que queremos que las cosas se vean, pues tienes razón. Lo que hay que hacer es tomar nota de que los espacios no son solo los espacios de la bonanza democrática, sino que son los espacios de la restricción. Y hay que hacer cosas que no le gustan a los gobernadores. Entonces yo propongo que hagamos una cosa que no le guste al gobernador de Quintana Roo. Hoy propongo que hoy todos mandemos, ¿no?, un mensaje a la gobernación de Quintana Roo pidiendo la liberación de Pedro Caché. Es una propuesta concreta, directa. Ahí está Darío, aquí está el artículo 19. ¿Quieren hacer más? Acérquense a la organización. Acérquense a los abogados de Pedro. Pero el facilismo en el cual todos estamos, y cuando digo lo mismo con las mismas no es para ironizar, o sea, estamos en una vanguardia en la cual, si no damos otras tareas, si nuestra tarea es el like, perdimos el norte. Y eso sí me preocupa, eso sí me preocupa. O sea, las tareas en las organizaciones deben poder ser, a ver, ¿cuántas solicitudes de transparencia hemos tramitado el año pasado? 3. Bueno, pero si somos una organización, ¿no?, tramitemos solicitudes de transparencia por todo lo humanamente posible y deseable. ¿Cuántas se tramitan desde el centro? ¿Cuántas se tramitan desde San Pedro de los Arcos? ¿No? Hagamos las cosas que nuestras herramientas, nuestra formación, nuestra vocación nos lleva dentro de lo que bien señalas tú, no solo en Puebla, es un estrechamiento o acalambramiento de los espacios democráticos, pero hagámoslo con sentido político. Y entonces juntémonos, ¿sí? Pues es Pedro Caché. A Pedro Caché, lo decía Darío el lunes, a Pedro Caché le quitaron los lapiceros, las plumas, los lápices y el papel, para que deje de escribir en la cárcel. ¿No? Entonces es más fácil que digamos sí, hashtag yo soy Charlie, que nos enteremos de lo que Darío y Artículo o el PRO o Tlachinolan o porque estamos muy segmentados. Tenemos que llevar la acción de la campaña a una acción colectiva que a su turno se convierta en política, que a su turno sea de caucus y que ancle a los políticos. Porque si no los ancla,
no pueden ustedes desde la universidad decirle, a ver, somos 50, lo invitamos a usted a que venga porque tenemos este pliego, esta lista y esta pregunta, venga. Me da mucha pena, pero mi único trabajo era terminar esto a las 11:15 porque van a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Son exactamente las 11:15. Yo quiero agradecerles a todos ustedes. Vamos a tener un pequeño receso, ¿no? De 5 minutos entre que acomodamos si alguien quiere hablar con ellos. Ya ven que por ahí anda Pedro y tal. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes dos. Sigan aquí. Tengan muy buenos días. Yo quería hacerles una pregunta, si me permiten. ¿Es posible? Sí, muy breve, por favor. Leve. Para no... El artículo 39 de la Constitución mexicana está sufriendo en lo social el ébola, el cáncer y el SIDA y todas las enfermedades habidas y por haber, porque tenemos una sociedad que no manda. Tenemos un pueblo mandante que es, ni siquiera es mandado, es tratado como un esclavo. Y prueba de ello, nosotros tenemos un juicio desde hace 45 años que no es posible terminar porque la impunidad y la corrupción manejadas y traficadas desde los partidos, desde primero el partido del PRI que hoy vuelve, luego el partido del PAN que también se llenó las manos peor o igual, y luego el PRD que acontece allá en Cuernavaca, Morelos, donde es su servidor Lázaro González Arroyo, y no es posible que seamos un pueblo que no sepamos mandar, teniendo el artículo 39 constitucional, para poder decirle a nuestros malos mandantes, salte porque no me sirves. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos